su bondad y su sabiduría. En Abascal nos unimos a las oraciones de millones de católicos. La Rosa emocionada revela por primera vez el día que le hizo llegar al Papa Francisco cuando estaba enferma. El pésame de todo el gobierno regional, el Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano, decretamos 3 días de luto. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es que es brutal, ¿eh? Fijaros cómo repiten, ¿no? Porque Inda, Milei, Maruenda, todos repiten, ¿no? Los santos no se pasan el argumentario ni nada para atacar al ciudadano Bergoglio. Bueno, como sabéis, esta mañana, lunes, estamos haciendo este directo. Si lo veis en diferido, bueno, pues seguramente sea ayer. Pero en todo caso, creo que ha sido en torno a las 7 de la mañana, pues fallecía el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que hay un elemento que a mí me conecta emocionalmente, más allá de que, bueno, pues concuerdo, ¿no? con los valores del cristianismo, sobre todo, bueno, pues de defender a los más débiles y ayudar al prójimo, todo este rollo que suena muy bonito, pero que la Iglesia obviamente ha ido en la dirección contraria, ¿no? Pero es verdad que el Papa Francisco ha recobrado esto y que yo, si tuviera que hablar de él, definirlo, creo que es una buena persona. Y el elemento de conexión con él, por lo cual a mí me interesaba su labor anterior de Papa, fue su labor en las villas miserias, que es algo muy extendido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en Tucumán. Precisamente yo tenía un proyecto, bueno, solidario, si se quiere llamar así, integrando el deporte y la educación en villas miserias, y que para mí, bueno, es un proyecto vital, y a mí me da un tremendo respeto que toda su vida el Papa Francisco, Jorge Bergoglio anteriormente, la dedicó, bueno, pues a defender y hacer su labor en las villas miserias, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de partida, independientemente de que haya cosas que no me guste de la propia Iglesia o que haya defendido, pero creo que es una buena persona, y yo creo que eso lo demuestra la labor que hizo antes de ser Papa, pero sobre todo cuando ha sido Papa creo que lo define eso. Y obviamente ya sabéis que si hay algo que define a la derecha internacional, hay una palabra que me gusta más que el fascismo y todo esto que es el nazismo y todo esto, que es el malismo. Toda esta gente no aguantan que haya una persona buenista, una persona que tenga palabras contra los poderosos y que tenga palabras a favor de los desprotegidos, de los más débiles, y obviamente eso choca pues con políticos como Milei, ¿no? Más allá de eso, hay algunos elementos que tienen que ver también mucho con pandemia y tal, que es también su denuncia, ¿no?, contra la desinformación, no solamente en medios, sino en medios digitales, en redes sociales, ¿no? Y, bueno, obviamente, esto no lo había hecho anteriormente Papa, pero sobre todo hay un punto que son datos, que una de las grandes lacras del Vaticano o de los 6 papas anteriores es la protección de espacios creados, protegidos en la Iglesia, claramente anticomunistas de origen, y hablo de organizaciones criminales que han protegido durante décadas a violadores de niños, es decir, gente que abusaba de menores, y que toda esta información llegaba al Vaticano y eran protegidos porque hacían una labor en la dirección que sobre todo Juan Pablo II, que fue el gran valedor, por ejemplo, de Marcial Maciel, el fundador de Legionarios de Cristo, organización anticomunista, igual que el Yunque, también con el mismo origen, más o menos la misma fecha, y que luego han tenido una organización con mucho dinero y con cierto poder, pero eran protegidos porque se crearon como anticomunistas. Podemos hablar también del Opus Dei o del Sodalicio, todos ellos con decenas de violadores de niños protegidos por esas organizaciones, incluso protegido en el caso de Legionarios de Cristo más claramente, y el Sodalicio por la Iglesia y por sus vínculos, por miembros que estaban ahí puestos como, bueno, pues el prelado o digamos el enlace, no sé si es el nuncio, el nupcio o algo así, por ejemplo de Chile, el que era casi el número 2 de Juan Pablo II, que fue el que protegió y que era, digamos, el enlace con la dictadura de Pinochet, muy amigo de Pinochet, y que, bueno, pues todo ese encubrimiento saltó por los aires con Juan Pablo II. Previamente Ratzinger, obligado, empezó el camino, pero lo protegió durante muchos años cuando era el responsable de luchar contra ello con Juan Pablo II como papa.
ese es el elemento para mí clave de todo eso, pero hay una... Bueno, más allá que he elegido esta imagen, ¿no? Porque tiene una... Bueno, pues una imagen amable de cuando era más joven y precisamente publicada por Residente, que creo que también tiene un elemento en común, que es la defensa, ¿no? de América Latina, que en sí, bueno, pues un continente desposeído que siempre ha estado explotado y que, bueno, pues siempre, no por eso, bueno, fíjate que el Papa Francisco ha sido el primer Papa de América Latina y creo que ha sido el mejor Papa de la historia precisamente por ello, ¿no? Por hacer frente a esa élite construida en el Vaticano por los poderosos. Bueno, pues él quería una iglesia de pobres para los pobres y que conecta con una rama del cristianismo con la cual, bueno, me puede conectar emocionalmente más y con la cual, bueno, pues me siento cómodo defender. Y en este caso, por más sombras que haya, pues me quedo con un elemento que fue su última publicación. Fijaros que la cuenta de Pontifex en español, la del Papa, ya no tiene la imagen del Papa, ahora es Apostólica Sedes Vacans, y creo que en los tiempos que corremos es importante, ¿no? Este tipo de mensaje, que no paró de recitarlo. En este caso, el último tuit suyo: quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible, que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua se celebra el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero. Bueno, esto obviamente no solamente un tuit, ¿no? Él, por ejemplo, ha sido muy contundente, cosa que no ha hecho ni Europa, ni los Estados Unidos, ni prácticamente, bueno, la ONU, cierto momento sí que la metió caña y con el genocidio, pero que él continuamente, bueno, pues criminalizó y, bueno, pues hizo, bueno, pues desde el papel importante que tiene, las denuncias correspondientes. Molto gravi e dolorose. Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. E questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suori, una mamma e sua figlia, la signora Navda Khalil. Bueno, ahí cuenta la historia, ¿no? De muchos de la familia, mujeres y niños que han sido asesinados sin ninguna justificación. Bueno, hay un elemento que a mí es el que más me gusta. Lo ha resaltado porque fíjate que en una entrevista a Telán, lo que pasa es que la vez que lo subimos nos saltaron, casi nos tiran el canal. Hay una cosa que ha repetido y que lo ha repetido, por ejemplo, con Évole, también lo comentó, que es la denuncia de la manipulación y la desinformación de los medios de comunicación, y que luego lo amplió a las redes sociales, ¿no? Cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás. Bueno, fijaros que él lo tiene, no es que improvise, porque esos 4 pecados de los medios de comunicación son los mismos que dio en esa entrevista de Delán, os la recomiendo. Muy interesante toda esa entrevista a lo que eran los medios públicos argentinos. Bueno, creo que se sigue llamando Telán, no sé si Milei le habrá cambiado el nombre, pero que ha desarticulado totalmente. Bueno, pues decía esto, ¿no? Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Ahí nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Aparte, bueno, pues está la difamación y luego también habla de la cropofilia, el amor a la caca, ¿no? Literalmente dice, y cómo pues los medios difunden basura, fango, mierda, todo lo que puede ya, bueno, suciedad, ¿no? Y es verdad que luego habló, y no hace mucho precisamente, habló de el control en muy pocas manos de las plataformas digitales y el poder que tenían de violentar a la gente y de difundir bulos, y que no tenían, digamos, ningún contrapeso que, digamos, frenase todo eso, que producían incluso violencia y guerra, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones. Yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y yo, fijaros, en su momento, y esto es de hace tiempo, luego iremos con la parte de la gente que se mete con ellos, pero fijaros, hice en su momento una selección de algunos tweets que yo creo que definen muy bien la postura y la cual yo... De verdad que, en fin, yo creo que lo define bastante bien y que ha sido bastante coherente en todo su papado. Fijaros, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y la
fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio. ¿Veis cómo lo tiene bastante bien estructurado? Y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Bueno, a los gigantes de las telecomunicaciones pido que liberen el acceso de los contenidos educativos y el intercambio con los maestros de internet. A los grandes laboratorios pido que liberen las patentes para curar a los pobres que no tienen para pagarse los medicamentos. Está dando problema el ratón. Claro, el espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas de los afanes, bueno, la lucha contra el hambre, si supera la fría lógica. A los gigantes de la tecnología pido que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias. También habla de las plataformas digitales. A los traficantes de armas pido que cesen su actividad. A las grandes corporaciones alimentarias pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución, que inflen los precios. A las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios pido que dejen de destruir la naturaleza. A los grupos financieros y organismos internacionales de crédito pido que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente. A todos los líderes religiosos pido que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras. Estamos junto a los pueblos, a los trabajadores, a los humildes, luchemos contra ellos para que el desarrollo humano integral sea una realidad. Tendamos puentes de amor. A los gobiernos y a los políticos pido que trabajen por el bien común, cuídense de escuchar solamente a las élites económicas y sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y una vida buena en armonía con toda la humanidad y con la creación. A los países poderosos pido que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como Naciones Unidas. Bueno, yo creo que eso lo define bastante bien, un resumen de sus peticiones. Y obviamente, como decían por ahí, no puede ser Marie de Beauvoir o obviamente no puede ser vanguardia del feminismo. Pero este momento que vais a ver era totalmente impensable en otros papas, como versión de la Iglesia, y va un poco en el hilo del que él defiende, proteger a los más débiles. Y dentro de todo este ataque y de campañas de odio, desinformación, el colectivo LGTBI siempre ha sido muy vulnerable. Y le hacían esta pregunta. Atender a la respuesta de Milla me parece muchísimo el avance, por lo menos, de defender los derechos humanos, seas quien sea, ¿no? Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús. Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Fijaros que yo aquí, fíjate que yo lo de los infiltrados lo pienso siempre cuando veo este vídeo, precisamente a todos ellos que usan el caparazón. Hablo de Asteoir, abogados cristianos, bueno, el Yunque, legionarios de Cristo, bueno, pues toda esta radicalidad que persigue, ¿no? a las personas por su orientación sexual, pero que también protege a pederastas, abusadores de menores y al mismo tiempo acusa a los demás o a rivales políticos, porque al final son espacios de poder político que usan a la Iglesia o que tratan de corromperla. Y bueno, yo creo que él la tenía clarísima, lo tenía muy muy claro. Bueno, hay un montón de vídeos, pero obviamente también se mojaba, algunas de manera directa, ¿vale? En este caso esto no es una indirecta al gobierno de Milei, no es de ahora, es de cuando empezó la represión, nada más empezar a los jubilados. Luego fijaros cómo ha ido aumentando la cosa. Y claro, cuando decía, le estás quitando lo que le estás tirando, vale más dinero que las pensiones que le estás quitando, ¿no? Él se mojó bastante y luego incluso troleó algunas veces a la derecha, o no sé si es casualidad, pero ahora veremos un ejemplo más. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos, quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Claro, cuando
vale un pastizal y lo está reprimiendo con eso. Y luego, este fue mítico, este vídeo se hizo viral, la visita de Ayuso y Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, del Partido Popular, como digo, troleo épico, el heredero de la gran Manuela, refiriéndose a Manuela Carmena. Venga conmigo, por favor. El señor alcalde de Madrid. Heredero de la gran Manuela. Venga conmigo, por favor. Venga conmigo, por favor, no le hace mucho caso. Eso es ir a por la y salir tranquila. Bueno, no le salió bien la visita, en su momento se hizo bastante viral, pero más allá de eso me quiero quedar con las reacciones de gente que lo ha insultado. En el caso de Milei ya es extremo, como veremos, pero todos se han acordado, entre ellos Ayuso, adiós con profundo dolor, en fin, su bondad y su sabiduría. Abascal, nos unimos a las oraciones de millones de católicos. Ana Rosa, emocionada, revela por primera vez el día que le hizo llegar al Papa Francisco cuando estaba enferma. Y Ayuso, el pésame del gobierno regional, el Papa Francisco, el primer protector de luto oficial. Bueno, todos muy compungidos, todos muy emocionados, pero fijaros este recopilatorio también lo hizo hace tiempo, porque no lo aguantan, ¿no? Nunca van a aguantar al Papa Francisco esta gente, ¿no? Se lo han tenido que comer porque es el rey de la Iglesia y su electorado pues es católico. Pero vamos a ver este vídeo que es espectacular. Hablando del ciudadano Bergoglio y que no están de acuerdo, ese señor que habla español y que tiene fe, no dicen el Papa Francisco, no lo reconocen. De hecho le llaman, digamos, el maligno en la tierra, ¿no? Hijo de Satanás, básicamente. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español... Un católico que habla español. Se refiere al Papa Francisco, luego veremos a Abascal llamándole ciudadano Bergoglio. Hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo. Claro, fíjate que en nombre de la Iglesia pidió perdón a los pueblos originarios americanos y bueno, ya sabéis todo el tema de la batalla cultural que ellos tienen, ¿no? Como nosotros llevamos libertad y civilización y fue de manera, no le robamos nada, no asesinamos a nadie, fue todo maravilloso, con Cristóbal Colón y los españoles allí invadiendo América. Bueno, pues, en fin, este es un poco el contexto, ¿no?, de estas palabras. Y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. Que Juan Pablo es el antipapa. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. No se pasan el argumentario ni nada para atacar al ciudadano Bergoglio. Es casualidad esto de Carlos Cuesta y de Abascal. Está contra los ricos. Cristo también. Mentira. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es brutal, ¿eh? Cómo se pasan el argumentario Post, Carlos Cuesta, los santos, cuando se llevan bien, ahora están un poco peleados. Es un papa que es un desastre para la Iglesia, porque no consigue ni un solo creyente. ¿No hemos hablado del Papa? Ahora mismo. Hacemos una pausa y escupimos sobre su sombra. Escupimos sobre su sombra. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es que es brutal, ¿eh? Fijaros cómo repiten, ¿no? Porque Inda, Milei, Maruenda, todos repiten, ¿no? Los santos tienen escrito el argumentario, ¿no? Para insultar al Papa Francisco. Hoy, obviamente, todos son, qué emocionados estoy, la muerte, tanta bondad, tanta sabiduría. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. ¿Sos pro vida? Sí, yo soy pro vida desde una posición liberal. Pro vida desde una posición liberal. El liberalismo ha estado siempre a favor del aborto, ¿no? De la libertad de elección de las mujeres. Pero él es pro vida, antiaborto, desde un punto de vista liberal. Es decir, en fin, la croqueta. Es tremendo. En fin, seguimos con el Festival del Insulto. Pero vamos a ver, que el catolicismo la Iglesia es satánica. Yo empiezo a pensar que es el jefe de la Iglesia satánica. Él es misas negras. Acabará dándole con un martillo a la Santa Un Teresa tío alabado de por Berlín. Podemos, ¿qué puede esperar? Como si se fueran a hacer católicos los de Podemos. Cristina Kirchner. Bueno, es auténtica basura. Es un semianalfabeto que además trincaba la pasta de Telefónica España. Ya ves lo que quiere a España. Es el diablo. Por eso es comunista.
Si este señor piensa él pagar Los argumentos son espectaculares. con el dinero del Banco Vaticano el sueldo, que nos lo anuncie ya. Cuando este señor se mete a anunciar esto, lo que está haciendo es un guiño a la izquierda. Eso de pagar una renta básica universal me parece maravilla. ¿Y quién la paga? Cuando dices que hace un guiño a la izquierda, ¿a qué te refieres? Al ¿Que populismo, quiere que el mundo al comunismo, a sea, los podemitas. que sea ¿Quieres que te lo explique dominado más? por la socialdemocracia, por el ¿A ti te parece que pagar una renta básica universal es socialdemocracia? Pero Pues ¿por qué explícaselo no a Felipe tiene que González, que se decirlo debió el perder esa Papa? página. Acoger inmigrantes es un mandato bíblico, dice el Papa Francisco. ¿Lo comparte o le parece un buenista progre que además es un aliado de las mafias? ¿A ti te parece que pagar una renta básica universal es socialdemocracia? Pero Pues ¿por qué explícaselo no a Felipe tiene que González, que se decirlo debió el perder esa Papa? página. Acoger inmigrantes es un mandato bíblico, dice el Papa Francisco. ¿Lo comparte o le parece un buenista progre que además es un aliado de las mafias? Bueno, mire, yo no voy a utilizar esos calificativos, pero bueno, a mí me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano cuantos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles. En fin, espectacular. Bueno, no sé si ver todos, pero evidentemente el que se lleva, digamos, el culmen precisamente es Milei. Pero fijaros que Milei no ha sido el más bruto. Yo no sé si os recordáis de esto. En su momento hice ese recopilatorio, e incluso con más testimonios. Pero ya sabéis que todavía pueden ir más allá. Distrito TV fue donde dijeron que Begoño era Begoño y no Begoña, y donde le dan rienda suelta a su fantasía enfermiza. Y aquí, bueno, ya, fijaros, hablaron de un bonus track anti-Papa Francisco, cortesía de Distrito TV. El Papa es marxista, comunista, pero sobre todo masón. Quiere construir una dictadura mundial al servicio del anticristo marxista. Este señor sirve a la Agenda 2030 al servicio del anticristo. Bueno, esto ha pasado también en la televisión española, bueno, Distrito TV, en el canal de YouTube este. Y más o menos está dando un mensaje marxista en todo grado. Bueno, marxista por supuesto. Todos sabemos, él reconoció que la influencia que tuvo de una profesora marxista revolucionaria que cambió su forma de pensar, lo ha dicho muchas veces, le han preguntado si es comunista y se ha reído. Él sabe, él es más que comunista, él es masón, él es masón en su forma de comportarse, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Toda la masonería ha aplaudido esa encíclica Fratelli Tutti, que dice que supera todas las expectativas de la masonería. En fin, quieren construir una dictadura mundial al servicio del anticristo y totalmente marxista, eso por supuesto. Yo quería terminar también con unas palabras de Federico Jiménez de los Santos, que dijo que la mafia La Banda fue quien puso al jesuita Montonero Bergoglio en el solio de San Pedro. Este señor, ya lo ves, sirve a la Agenda 2030. La Agenda 2030 es al servicio del anticristo, es muy obvio. Es muy obvio, ¿no? Es el anticristo reencarnado, como decía Milei. Bueno, precisamente el que lo llamó anticristo, de hecho, la reencarnación del maligno en la tierra. Bueno, ahora recordaremos bien el fragmento completo. Fijaros porque lo de Milei ya es otra liga. Fijaros, adiós con profundo dolor, me entero esta triste mañana el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y su sabiduría. Como presidente argentino, fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre, acompaño a todos los que hoy nos encontramos en esta triste noticia. Que en paz descanse. Bueno, fijaros porque este tuit, este es el de hoy, pero tiene como cientos de tuits, es espectacular. Dedicado a vos, Papa Francisco. Es la cuenta Pontifex, ¿no? Pero la cuenta del Papa. Zurdo hijo de puta que andás pregonando el comunismo por el mundo, sos el representante del maligno en la casa de Dios. Bueno, vamos a hacer, aunque solo sea como una acción registral de la historia y que, no, he visto, pero este tuit es verdad, pero no es verdad. Bueno, lo que he hecho es hacer un registro, no solamente para demostrar el cinismo y la falsedad de este tipo y el cipallismo premium de Milei, sino porque, claro, es que creo que es realmente un registro histórico. Vamos a empezar por este momento ampliado de los insultos al Papa Francisco. En antena lo ha dicho varias veces, pero este es el más viral de todos ellos. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Habría que informarle al... Es el representante del maligno en la tierra. Bueno, este señor es el presidente de los argentinos. Esto lo dijo antes de ser presidente. Como presidente se ha cuidado más, pero obviamente
sigue pensando lo mismo. He hecho una selección de algunos de los insultos, os juro, de hecho pongo el enlace para que lo veáis al final del hilo. El enlace con la búsqueda, ¿no? Milei, las veces que ha mencionado al Papa, solamente mencionando la cuenta oficial de Twitter. Seguramente hay muchas más que no lo mencionan. Podéis detener incluso, no voy a leer los tweets. Podéis, el que quiera leer el tweet completo le puede dar al pause cuando lo vea en YouTube, sea en directo o en diferido, para leerlo. Pero me voy a quedar con los insultos, ¿vale? Están por orden cronológico de más moderno a más reciente a más antiguo, y solamente he hecho una selección porque son cientos y cientos. Fijaros, el Papa siempre parado del lado del mal. Si alguien le da un ataque de caridad, sale con una pistola a robar para financiarlo. La bendecís, seguro que además tu modelo es pobreza, robar está mal. Bueno, pues ahí está. Esto fue después de el Papa Francisco hablar y bendecir el cobro de los impuestos para crear esa base sustentatoria de la libertad y del bienestar de los desvalidos, de los de abajo, que son los que defiende el Papa Francisco y a los que ataca o casi fulminaría el señor Milei si dependiera de él, ¿no? Bueno, vamos con... Me quedo con las cosas que selecciono del tuit, ¿vale? Potato. Un insulto por la forma, no sé, el señor Potato. Bueno, Potato siempre al servicio del mal. Basura socialista. Imbécil. Comunista impresentable. Sorete mal cagado, que esto es muy argentino, el sorete es una mierda, ¿vale? En argentino. Sorete mal cagado. Confirmado la mierda que sos, la recontraputa mierda que te recontraparió. Bueno, estos son los RPQM, bueno, esos son los insultos de los argentinos con el recontra, todo eso, ¿no? Zurdo, hijo de puta, representante del maligno en la casa de Dios. Inmundo en favor del zurdaje, representante del maligno. Tomá, Potato, anda a buscarle al ángulo ocultor del modelo basado en el odio, la envidia y el resentimiento. Sos una lacra empobrecedora. Potato, defensor de asesinos. Confirmado, el Papa cada día queda más claro lo zurdo repugnante que sos el aliado de asesinos empobrecedores. Hijo de recontra remil putas, pedazo de mierda. Enemigo del bienestar. Bueno, esto es un mix del 2017, pero bueno, llamándole pelotudo, pelotudez, mierda, etc, etc. Bueno. Peroncho repugnante. Fijaros que antes no tenía casi retweets, 4 retweets tenía. Esto es una obsesión total. Peroncho asqueroso. Peroncho mentiroso. Es la palabra usada en el 2016. Asqueroso intolerante. Todo esto era por pedir que no se recibiera una donación de Macri. Sos una contradicción caminante. Peroncho amigo de los comunistas choros y asesinos. Te rodeas de zurdos chorros y asesinos. Protector de zurdos asesinos y mis de respuesta. Bueno, aquí hay... Él pone un meme ahí para insultarlo y luego un montón de tweets llamándole... de todo. Podéis parar y mirar lo que dice. Siempre nutriéndote de bosta, que es mierda en argentino, ¿no? La bosta. Comunista repugnante, protector de chorros y asesinos. Comunista mentiroso repugnante. Bueno, ahí está el enlace donde se puede buscar y de hecho, si lo busco vamos a encontrar todos estos tweets. Bueno, muchos más porque solamente he hecho una selección. Bueno, muchos pelotudos, pero bueno, ahí podéis encontrar con ese enlace infinito. Yo digo que es impresionante la cantidad de insultos. No termina nunca. Pero bueno, si os interesa, ahí podéis verlo. Y fijaros, qué casualidad, no sé si esto ya es una nota más futbolista, pero para determinar el calado de este personaje, fijaros, alguien pasó esta foto del Pato Fillol. El mejor arquero que he visto en mi vida. Gran contraste con el payaso de Gatti. Bueno, curiosamente el día anterior, con pocas horas de diferencia, el loco Gatti, que era un portero argentino, ya sabéis que aparte Milei fue portero de fútbol, aquí insultó a Gatti y falleció con unas horas de antelación al Papa Francisco. Y aquí otra vez compusido: adiós colega, si se me lo permite. Bueno, pues nada, ahí... A ver, está bien, lo que no está bien es que lo insulte anteriormente y luego hacer como si no le pasa nada. Bueno, pues nada. En fin, buena representación de la falsedad de esta gente. Y hay un elemento con el cual quiero terminar, que lo comentaba al principio, pero que me parece tremendo y de justicia, ¿no? Acabar con esto, que tiene que ver precisamente con la labor del Papa Francisco contra la pederastia. No sé si es este vídeo, dame un segundo. Bergoglio. Cuando llegó él, Bueno, fijaros que él promovió y hizo bastante, ¿no? Por luchar contra todos estos abusos, ¿no? Que daban dentro de la iglesia.
y que, bueno, yo creo que fue una de las labores, bueno, pues proteger a las víctimas, ¿no? Obviamente, con luces y sombras, no todo se puede hacer, pero después de 60, 70 años protegiendo a abusadores sexuales de manera flagrante, ¿no? Y organizaciones concretas como Legionarios de Cristo, pues, bueno, pues se pasó al bando de las víctimas y a defenderlas, ¿no? Cuando llegó él, la Iglesia ya llevaba mucho tiempo dando tumbos. Hubo hasta lucha papal. Marcial Maciel, un depredador en México al que Juan Pablo II denominó apóstol de la juventud. Pasamos a Benedicto XVI, que una de sus primeras actuaciones fue condenar al pederasta fundador de los Legionarios de Cristo. Y Benedicto marca un camino que el Papa Francisco no está dispuesto a abandonar. Es importante, y podéis buscar el vídeo que analizamos después del abuso en el Colegio de Madrid de Legionarios de Cristo, del que fuera el secretario de Marcial Maciel, cómo precisamente Ratzinger fue uno de los elementos claves de proteger, incluso víctimas, le decía, Ratzinger era el responsable de todo el tema de abusos sexuales dentro de la Iglesia con Juan Pablo II, y cuando algunas de las víctimas lograron hablar con ella, dijeron que no tenía nada que hacer porque Juan Pablo II defendía y le caía muy bien Marcial Maciel, sabiendo que había miles de abusos de menores, ¿no? Y fue pieza clave en protegerlo. Obviamente todo estalló y con Juan Pablo II, bueno, pues ya se vieron obligados incluso a hacer un comunicado y hacer un listado de los abusos de los que él reconocía en Legionarios de Cristo 175 menores abusados, de ellos 60 por el fundador Marcial Maciel, que, bueno, pues Juan Pablo II lo ponía como un santo porque precisamente era como él un soldado de la batalla cultural contra el comunismo, ¿no? Bueno, pues por eso lo defendían, pero Juan Pablo II le dio la vuelta al asunto. Muchas personas víctimas de abuso. Vuelve de su viaje a Chile. Allí no lo ha tenido nada fácil. Sus feligreses acusan a este hombre, el obispo Juan Barros, de encubrir los abusos a menores del sacerdote Fernando Karadima y piden justicia. Bueno, Fernando Karadima era el chivato que tenía Pinochet para que le dijera quién dentro de la Iglesia y del poder era homosexual. Y esto lo hacía a través de no solamente, digamos, la información que se movía dentro con sus delatores, sino también con las confesiones, digamos, que él estaba interesado en saber no solamente dentro de la Iglesia, sino también en la jerarquía, digamos, de poder económica, quién era homosexual. Y esto, bueno, lo sabemos, pero que a su vez fue protegido por el Vaticano, precisamente porque el que era el número 2 de Juan Pablo II, el nupcio de Chile, que era el íntimo amigo de Pinochet, pues protegió, entre otros casos, también a Marcial Maciel, porque tenía, digamos, era el cortafuego y la mano derecha de Juan Pablo II y el que tenía el poder, y por eso también este tipo, que era simpatizante de Pinochet y confidente, bueno, pues también eran violadores y eran protegidos por esta sección anticomunista, ¿no? del Vaticano. El clamor es tan fuerte que Bergoglio empieza a levantar alfombras. Juan Barros cae y con él se abre un caso que pone a toda la Iglesia chilena patas arriba. Los muros empiezan a ceder y el Papa Francisco decide dar el paso definitivo. Protege y escucha a las víctimas. Parecían que eran los culpables de haber arremetido contra un sacerdote, haberle robado el tesoro del celibato. En 2014 crea con ellas una comisión que no da los resultados esperados y la epidemia crece. En agosto de 2018 llega el escándalo a Pensilvania. Abusos sexuales a más de 1000 menores perpetrados por cerca de 300 religiosos. El Papa Francisco ya no da marcha atrás. Un obispo encubridor hoy en 15 días está en la calle, con la actual normativa. Quedan pocos días para la gran cita. Francisco lo sabe, de lo que ahí se decida dependerá el futuro de la Iglesia en Roma. Bueno, Bergoglio. Cuando llegó él... Pues nada, creo que esto era importante. En fin, bueno, pues obviamente no toda su obra va a ser perfecta. Obviamente la Iglesia de por sí es una institución con un montón de defectos, pero creo que, bajo mi punto de vista, el Papa Francisco ha sido positivo, más allá de que haya sido quizá no el mejor papa de la historia, sino el menos malo, si lo queréis entender así, pero obviamente creo que él es un altavoz importante, creo que lo ha utilizado bien. Otra cosa es el poder de acción que tuviera. Así que bueno, me quedo con lo positivo. Obviamente hay cosas negativas. Obviamente que sigue defendiendo la Iglesia y él las defiende. Pero dentro del margen de posibilidades que él tenía de hacer, yo creo que en sitios o en luchas muy importantes ha estado a la altura. Y obviamente, bueno, pues patético el papel ahora, ¿no? Cínico de
cómo están de compungidos y de emocionados por la muerte, pues personajes como Inda, Milei, Ayuso, Abascal, Ana Rosa y compañía. En fin, pues como dice, muchas veces a las personas se le conoce por los enemigos que tiene, y yo creo que en el caso del Papa Francisco pues se da esta circunstancia. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.